¿Cómo le va? Bien, esto es inédito, ¿no es cierto? Ocurre por primera vez en la historia. ¿Cómo leer el artículo 117 de la Constitución? El decir que no pueda ser acusado puede inferir que por ello tampoco investigado o no se puede hacer esa inferencia con el texto constitucional. Vamos a ver, tradicionalmente esta regla ha sido leída bajo la lógica de que el presidente es un intocable. Es decir, durante su mandato no se le puede investigar ni procesar, salvo las excepciones que ya se han mencionado, traición a la patria, etc. Sin embargo, si nosotros vamos a la interpretación literal, digo, no histórica, sino literal de la norma prohíbe acusar. Acusar es una etapa avanzada del proceso penal. El proceso penal tiene por lo menos dos etapas previas, que es la etapa preparatoria y la etapa 1, que es la etapa, digamos, de investigación preliminar, que es en la que estamos. Entonces, no es lo mismo literalmente, ni en el diccionario, ni en la ley procesal, investigar que acusar. En esa medida, el fiscal Pablo Sánchez, cuando ejercía como fiscal de la Nación encargado, decidió abrir una investigación preliminar contra el presidente Castillo, y lo que ha hecho la defensa del presidente es plantear una tutela de derechos, es decir, un recurso ante la Corte para que se diga o se establezca que el presidente no puede ser investigado. Y bueno, por lo menos en la decisión de primera instancia se ha declarado, digamos, infundada, y la investigación va a seguir, va a continuar. Y yo creo, digamos, que es una decisión acertada. Yo he venido proponiendo una lectura en estos términos de hace más de 2 años. Ahora, esto es la primera instancia. ¿Qué otras instancias tiene la defensa del presidente para poder bloquear de alguna manera esta investigación? Sin duda que puede interponer el recurso de apelación ante la propia Corte Suprema, que tiene una sala especial, una sala de apelación para este tipo de procesos contra altos funcionarios del Estado, y esa sala de 3 jueces tendrá que hacer las veces de sala de apelación con la finalidad de decidir si el recurso es fundado o no. Y si pierde también la defensa en ese nivel, se puede plantear luego una acción de amparo que tendría que plantearse ante un juez de primera instancia constitucional. Esto puede ser apelable ante una sala de derecho constitucional y finalmente resuelto por el Tribunal Constitucional vía recurso de agravio. Ahora, desde la ignorancia jurídica, esta idea de blindaje, de poner un escudo protector sobre el presidente, no es por proteger a la persona, ¿no es cierto?, sino finalmente a la investidura que tiene. Que como presidente representa a la nación y cualquier investigación o proceso sobre él podría ser desestabilizante para el país entero, digámoslo así. ¿No? En efecto, ¿no? ¿La investigación también no podría ser desestabilizante si es que se llega a encontrar algo? Sí, tengamos presente que históricamente la regla era esa, ¿no? Y de hecho todos los fiscales de la nación, hasta el doctor Pablo Sánchez, se han, digamos, aferrado a esta interpretación histórica, pero yo creo que acá hay un tema constitucional de fondo, ¿no? Todos somos iguales ante la ley penal. Esta regla de blindar al presidente es una regla que es una excepción al principio de igualdad. Como tal debe ser interpretada de forma restringida, de forma estricta, y es lo que está sucediendo en este momento. Es decir, estamos dejando de lado la interpretación histórica, la tradición, en pro de proteger un principio constitucional básico que es el principio de igualdad, y especialmente un principio que emana también de la Constitución y del Estado de Derecho, cuál es la persecución, ¿no?, de graves delitos que puedan ser cometidos incluso por altos funcionarios del Estado. Recordemos que proteger al presidente no puede ser impunidad, no puede significar un blindaje que permita a lo largo del tiempo la desaparición de las pruebas, porque recordemos que se le está imputando al presidente ser el líder de una presunta organización criminal. Claro, o sea, usted va en el argumento de que si se esperan esos 5 años hasta que termine su periodo, mucho se puede perder en el camino que luego puede hacer una dificultad para encauzarlo en un juicio. En efecto, ¿no? A la fecha, el presidente de la República hace parte del sistema de justicia, porque el presidente de la República nombra al ministro del Interior, el ministro del Interior a su vez
es el jefe, digamos, de la policía a través de las instancias correspondientes. Entonces, que el señor Silva esté no habido, que el señor Pacheco esté no habido, que uno de los sobrinos del presidente tampoco esté habido, son expresiones de cómo el uso del poder, por acción o por omisión, puede significar actos de entorpecimiento de la acción de la justicia. Ahora, nuestros últimos presidentes han estado en situaciones, digamos, comprometedoras con respecto a la corrupción. ¿Qué hace de diferente este caso respecto a los anteriores, por lo cual se rompe esa tradición de la que usted hacía referencia? A ver, desde la restauración, digámoslo así, de la democracia en el año 2000 con Paniagua, salvo Paniagua, todos los presidentes han terminado investigados, pero con posterioridad a su mandato. Han habido escándalos de corrupción en todos los gobiernos, sin embargo, pareciera que en el caso del señor Castillo hay una sucesión de escándalos de corrupción. O sea, los periodistas de datos podrían sacar la información y darse cuenta de que durante los gobiernos anteriores no han habido sucesivos escándalos de corrupción, ¿no? Que han llevado incluso... Además, creo que ninguno desde el inicio, ¿no? Desde prácticamente la génesis, tan pronto no, por lo menos. Exactamente, ¿no? Y no ha habido un caso, ¿no?, en el cual durante el ejercicio del mandato presidencial, la Fiscalía haya considerado que el presidente es el líder de una presunta organización criminal. Eso no ha pasado en ningún gobierno. Las imputaciones por organización criminal han venido por hechos concretos y normalmente conocidos tras el cese del gobierno. En el caso actual tenemos a un gobierno que está gobernando, valga la redundancia, y que desde luego genera una profunda preocupación el hecho de que sea cierta la hipótesis, o pueda ser cierta la hipótesis de la Fiscalía de que tenemos sentado en el sillón presidencial a una persona que lideraría una organización criminal. Es una imputación bastante grave y creo que nos pone en la línea, ¿no?, entre la impunidad o la necesidad de investigar. Ahora, si en esta investigación preliminar se llega a conseguir pruebas contundentes de que el presidente está inmiscuido, ¿ahí qué se hace? En efecto, la investigación preliminar tiene como función la recopilación del acervo probatorio que podría permitir a la Fiscalía ir confirmando las hipótesis de trabajo, ¿no? Si la Fiscalía comprobara o creyera que tiene un caso de organización criminal, tendría que pasar luego a la etapa preparatoria. Y lo que ha dicho el juez Checle en la decisión emitida y conocida el día de ayer es que para ello se requiere agotar la instancia del Congreso. Es decir, la Fiscalía de la Nación puede llegar solo hasta el punto de agotar la preliminar, pero para la preparatoria necesita, conforme al marco constitucional vigente, pasar por el Congreso, y eso va a significar seguramente que termine el mandato presidencial. Claro, pero podemos parar ahí la investigación, pero si ya tenemos esas pruebas contundentes, ya la presidencia se haría inviable, pues, ¿no? Por lo menos la legitimidad, ¿no? Sin duda que sí, porque eso ya podría generar incluso una crisis política mucho más profunda de la que ya tenemos en este momento. Perfecto, bueno, queda claro. Vamos a esperar a ver qué es lo que sale de esta investigación, que ya ha tenido algunos resultados que hacen tambalear pues la imagen presidencial, sobre todo por la cercanía de los imputados al presidente de la República, de los investigados al presidente de la República. Efectivamente, ¿no? Todo el entorno presidencial está comprometido, lamentablemente, desde familiares cercanos, ministros que han sido nombrados durante su gestión, viceministros, su propio secretario, personal de confianza. Entonces, tenemos una investigación en curso, que es como la punta de la madeja, y veamos hasta dónde llega, ¿no? ¿Usted cree que la fiscal Lisbeth Navides vaya en la línea de Pablo Sánchez y no la de Zoraida Ábalos, que esto continúe? Yo pienso que sí, no solamente porque los fiscales no revocan decisiones de los fiscales que le han antecedido en el cargo, es decir, ya hay una decisión, ya hay una investigación en curso, incluso ahora validada al menos en primera instancia por la Corte Suprema, cosa que tampoco había sucedido. Entonces veo bastante improbable, si no remoto, que la Fiscalía de la Nación dé un paso atrás
más aún cuando en una audiencia ha ido a defender que el presidente sí debe ser investigado. Correcto, quedó clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Caro, por habernos atendido.